colisiones elásticas se definen como aquellas colisiones en las que la energía cinética se conserva. Un buen ejemplo, así de la vida cotidiana, sería el caso del choque de pelotas de las bolas de billar, por ejemplo, o en general de objetos que no se deforman. La definición exacta es aquellas colisiones en donde no se pierde energía cinética. Entonces, antes y después de la colisión el momento es el mismo, y antes y después de la colisión la energía cinética es la misma. Entonces acá tenemos dos tipos de ecuaciones. La primera es conservación del momento. Este es el momento antes de la colisión y este es el momento después de la colisión. Y esta es la energía cinética antes de la colisión y esta es la energía cinética después de la colisión. Entonces, acá hay que hacer unas cuentas que no son aburridas, pero no son muy difíciles de hacer. Acá pasamos del miembro este hacia la izquierda y este hacia la derecha. Entonces nos queda esta ecuación. Y ahora factorizamos este miembro. La diferencia de un cuadrado es el producto de la diferencia por la suma. Lo mismo de este lado. Y usando ahora la ecuación de la cantidad de movimiento, otra vez pasamos este hacia la izquierda y este hacia la derecha, nos queda esta ecuación que está acá. ¿Ok? O sea, tenemos esta ecuación de la conservación de energía, que es la misma ecuación de energía reescrita de otra manera, y esta ecuación de la conservación del movimiento. Ahora, si se fijan estas ecuaciones, acá tienen este producto que está acá, y acá tienen este producto que está acá. Así que esto se puede simplificar con esto. Así que nos queda esta relación que está acá. Y pasando de miembro, reagrupando, nos queda esta ecuación que está acá. ¿Okay? Nos queda que B1 inicial menos B2 inicial es menos B1 final menos B2 final. Ahora, volvemos a la ecuación esta, de la conservación del momento. ¿Ok? Volvemos ahí. Y de ahí, con un poquito de esfuerzo, se puede despejar que la velocidad de la partícula 1 final es este cociente por la velocidad 1 inicial más este cociente por la velocidad 2 inicial, y la velocidad 2 final es este cociente por la velocidad 1 inicial más este cociente por la velocidad 2 inicial. Es decir, hemos resuelto completamente el problema porque acá tenemos las velocidades finales, cómo salen las partículas después del choque, en términos de las masas, que son dato, y de las velocidades iniciales, que son estas que están del lado derecho. En este caso, hemos podido resolver en forma cerrada el problema del choque, es decir, si nosotros sabemos las masas y las velocidades iniciales de las partículas, podemos exactamente saber cuáles son las velocidades finales de la partícula 1 y de la partícula 2. Por ejemplo, podemos hacer casos particulares. Vamos a analizar algunos casos particulares. Si la masa 1 es igual a la masa 2, si la masa 1 es igual a la masa 2, o sea, las dos partículas tienen la misma masa, lo que vamos a obtener es que la velocidad 1 final es igual a la velocidad 2 inicial y que la velocidad 2 final es igual a la velocidad 1 inicial. Es decir, esto quiere decir que las partículas intercambian su velocidad. O sea, la velocidad, la partícula 1 toma la velocidad de la partícula 2 y la partícula 2 toma la velocidad de la partícula 1. En ese caso, en que las masas sean iguales, quiere decir que si vienen las dos partículas y chocan, acá en el dibujo no son iguales, pero si las masas fueran iguales, querría decir que esta se va para allá con la velocidad que traía esta, y esta se va para allá con la velocidad que traía la primera. Ese es un caso límite. Otro caso límite es, por ejemplo, suponer que la velocidad de la partícula 2 inicial es 0, o sea, que una de las
que una de las partículas estuviera en reposo. Si la partícula 2 estuviera en reposo, quiere decir que la velocidad 2 inicial es 0, este término no está, y este término no está. Entonces me queda que la velocidad de la partícula 1 final es esto que está acá, y la velocidad 2 final es esta que está acá. En particular, miren que sí, por ejemplo, si la velocidad de la partícula 2 inicial es 0, o sea, la partícula 2 está en reposo, y las masas son iguales, la velocidad, la partícula 1 llega y se queda quieta, y la partícula 2 sale con la velocidad que tenía la partícula 1. O sea, la partícula 1 le transfiere toda la velocidad a la partícula 2, y la partícula 1 se queda quieta. Si por otro lado, la partícula 1 es mucho más pesada que la partícula 2, después del choque, si M1 es mucho más grande que M2, entonces este término es prácticamente 1, entonces la velocidad 1 final es prácticamente igual a la velocidad 1 inicial, y la velocidad 2 final es 2 veces la velocidad inicial. Y por otro lado, si la masa 2 es mucho más grande que la velocidad, que la masa 1, la partícula 1 inicial se va para atrás, rebota, o sea, es menos V1 inicial, y la partícula 2 final se queda quieta. ¿Ok? O sea, si la partícula 2 es muy masiva, viene esta partícula, rebota contra esta y se vuelve para atrás por donde vino. ¿Ok? Esos son casos límites del choque. Acá está el caso que la masa 1 es igual a la masa 2, el choque sería así. Acá es el caso ese que yo les dije que la velocidad inicial 2 es 0. Y acá el caso en que la masa 1 sea mucho más grande que la masa 2, la masa 1 prácticamente se queda quieta y la 2 sale con un montón de... Bueno, con el doble de la velocidad de esta serie. ¿Okay? Esos serían todos casos particulares de colisiones. Acá estamos pensando en un mundo en una dimensión, porque las cosas se mueven en una recta. En el mundo real las cosas son un poco más difíciles, porque tenemos, por ejemplo, el choque en 2 dimensiones. Entonces ahí, cuando estamos en 2 dimensiones, o sea, el caso típico de las bolas de billar que están en un plano, que es la mesa, la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial. Entonces, la conservación de la cantidad de movimiento en realidad son dos ecuaciones. Uno es la conservación de la cantidad de movimiento en el eje X. O sea, la cantidad de movimiento en el eje X inicial es igual a la cantidad de movimiento final en el eje X, y la cantidad de movimiento inicial en el eje Y es igual a la cantidad de movimiento inicial en el eje Y. Bueno, acá tenemos un caso particular, un problema específico en 2 dimensiones, en que la partícula 1 de masa M1 choca con la partícula 2 de masa M2, que inicialmente está en reposo. ¿Ok? Esta es la condición inicial. Esto es válido para cualquier colisión en 2D. Tenemos conservación de la cantidad de movimiento en el eje X y conservación de la cantidad de movimiento en el eje Y. Pero acá tenemos, o sea, viene la partícula, no sé por qué acá está desplazada, debería estar en la misma recta, viene la partícula, choca contra esta, y las partículas van a salir, una para arriba y la otra para abajo. Lo que yo sé es que en el problema inicial había solamente cantidad de movimiento en el eje X y no había cantidad de movimiento en el eje Y, así que si todo tiene que pasar de manera que la cantidad de movimiento total en el eje Y siga siendo 0. Entonces,
antes de la colisión, lo que sabemos es que si además la colisión es elástica, podemos pedir conservación de la cantidad de energía cinética, que en el caso en que la velocidad de la partícula 2 sea 0, implica esta ecuación que está acá. Esta ecuación no se puede plantear si la colisión es inelástica, ¿eh? Bueno. El problema este ya es, como yo le digo, en general no se puede resolver en forma completa como en el caso de una dimensión. Necesitamos más datos, o sea, necesitamos tener más datos para resolver el problema en forma completa. Por ejemplo, acá hay un ejemplo. Decimos, por ejemplo, imagínense que es un choque de automóviles que vienen en dos carriles, en dos carreteras perpendiculares. Viene un automóvil de 1500 kilos a una velocidad de 25 metros sobre segundo por esta carretera, el coche clarito. Viene un coche más grande de 2500 kilogramos que viaja a una velocidad un poco menor, de 20 metros sobre segundo, sobre el eje, lo que sería el eje Y. Y supóngase, dice que los vehículos quedan unidos, o sea, chocan y quedan pegados después de la colisión. ¿Okay? Ese es un dato que me están dando adicional para resolver el problema. Entonces, me dice, encuentre la dirección y magnitud de la velocidad del choque después de la colisión. Entonces, acá hay varias... vamos ¿cómo se llama? A ignorar el rozamiento de los autos con el asfalto. ¿Okay? Entonces no hay fuerzas externas. Eso es una simplificación que no es tan mala, porque el momento de choque, en el momento del choque podemos expresar ¿cómo se llama? La acción de las fuerzas de rozamiento. Y la colisión es perfectamente elástica porque los autos quedan unidos después de la colisión. Entonces, suponemos que lo que queda del auto se mueve, de los autos, o sea, los autos después de la colisión, se mueven a un ángulo θ, que es este ángulo θ que está acá, con la dirección final BF, que es lo que tenemos que averiguar. Y bueno, nosotros sabemos que originalmente la cantidad de movimiento en el eje X, que es el del auto blanco, es esta que está acá, es la velocidad por su masa, que es esto que está acá, es 3.75 por 10 a la 4 kilogramos metros sobre segundo, y la cantidad de movimiento en el eje Y es esta que está acá. Esto tiene que ser igual a la cantidad de movimiento en el eje X y en el eje Y después de la colisión. Después de la colisión sabemos que los autos se mueven juntos, así que su masa es 4.000 kilogramos, porque es 1.500 más 2.500, y se mueven a una velocidad común, BF, que es el dato que no tenemos. En el eje X la componente es BF por el coseno del ángulo, o sea, tenemos esto, y en el eje Y es la masa, que es 4.000, por BF por el seno del ángulo. Entonces, como la cantidad de movimiento se conserva, la cantidad de movimiento antes del choque en el eje X tiene que ser igual a la cantidad de movimiento después del choque en el eje X, y la cantidad de movimiento en el eje Y tiene que ser igual a la cantidad de movimiento en el eje Y después del choque. ¿Okay? Así que acá tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Uno es BF, que es la magnitud de la velocidad, y otro es θ, que es el ángulo con el que salen respecto a la horizontal, o sea, al eje X. ¿Okay? Bueno, para sacar el ángulo, lo que se hace es dividir las ecuaciones, y bueno, hacer la tangente θ sale que es 1.33, y θ medido en grados da 53 grados, esa la cuenta la pueden hacer ustedes.
Y una vez que saben eso, la velocidad final la pueden despejar de cualquiera de estas dos ecuaciones, sabiendo el ángulo. Acá está usando esta ecuación. Es esto por esto dividido esto por el seno del ángulo, y da que es 15 metros sobre segundo. ¿Ok? Así se puede determinar a qué velocidad van a salir los autos. En general, a veces los peritos que estudian este tipo de casos usan en el caso inverso, ¿no? Lo que, a ver, lo que uno, en general, lo que uno pasa es que estos autos chocan, o sea, esto indica la velocidad y el ángulo exactamente después del choque, pero como resultado del rozamiento, los autos estos se van a frenar, entonces van a calcular una distancia de frenado, y con eso pueden saber cuál es la velocidad después del impacto, o sea, sabiendo cuánto fue lo que tardaron o lo que se desplazaron después del choque, pueden saber cuál es la velocidad después del impacto, y sabiendo cuál es la velocidad después del impacto, si saben cuál es la velocidad de un vehículo, saben automáticamente cuál es la velocidad del otro, y bueno, haciendo cálculos pueden a veces saber las velocidades de los autos antes del choque. Bueno, estos son ejemplos de conservación de la cantidad de movimiento. Típicos ejemplos, van a ser miles en la práctica. Como decía, hemos deducido la conservación de la cantidad de movimiento a partir de las leyes de Newton. Sin embargo, la ley de conservación de movimiento, o de momento, acá sería conservación de la cantidad de movimiento o momento, es el mismo nombre, cantidad de movimiento o momento es lo que se llama, continúa siendo válida aun cuando las leyes de Newton no lo sean, como en el caso de la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Así que por eso es tan importante. Si ustedes tienen, incluso en situaciones de mecánica cuántica o relatividad, siempre se satisface la ley de conservación del momento y de la energía. No de la energía cinética. La energía cinética no siempre se conserva, como vimos en los choques. La energía cinética se puede transformar en calor, pero la energía total de un sistema, cuando uno tiene en cuenta el calor y todos los tipos de energía, sí se conserva. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Por ahora no. Bueno, a ver, como les decía, más allá de aplicar esto al movimiento de carritos o autos que chocan, o autitos chocadores, o qué sé yo, el estudio de las colisiones es una de las ramas, es una de las herramientas más importantes que tiene la física para estudiar la estructura de la materia. ¿Con esto qué queremos decir? Que uno de los objetivos de la física es estudiar cuáles son las partículas que componen el universo y estudiar cómo son las fuerzas entre esas partículas. Y la manera de hacer eso es tirar partículas una contra la otra, hacerlas chocar y ver qué sale después del choque. Y eso se hizo siempre, desde que se descubrió los electrones y los protones. El choque ha sido, o las colisiones, como lo quieran llamar, uno de los capítulos más importantes de la física como herramienta para estudiar las interacciones y la composición de la materia. Hay un laboratorio muy importante que se llama, esto para que, como cultura general, es el laboratorio de física más importante del mundo. Está en Ginebra, se llama el centro CERN, se llama CERN, que es el Centro Europeo para, las siglas están en
francés, que es el Centro Europeo para la Recherche Nucléaire, para la investigación nuclear. Y está compuesto de un gran acelerador de partículas. Acelerador quiere decir que a las partículas se les da mucha energía. Acelerarlas quiere decir darles mucha energía cinética. Después se las hace chocar, y se estudia qué es lo que pasa después del choque. Y estudiando lo que pasa después del choque, uno puede deducir el comportamiento o la existencia de partículas, o el comportamiento de esas partículas, o el comportamiento de las interacciones entre esas partículas. ¿Cómo se llama? El laboratorio que está funcionando actualmente es este que está acá, se llama el LHC, está en la ciudad de Ginebra, se llama para la ciudad de Ginebra. El LHC es un acelerador de partículas que tiene 27 kilómetros de diámetro, ¿ok? Y acá hay una pequeña película de unos pocos segundos, de 2 o 3 minutos, está en inglés, pero para que vean más o menos cómo es el laboratorio este por adentro. A ver si... quiero ver... bueno, a ver si se escucha bien. Welcome to the largest particle physics laboratory in the world. Right now, you're standing inside CERN, the European Organisation for Nuclear Research, and you've got a view that very few people will ever see. We're about 100 meters beneath the Swiss French. Bueno, este es entonces el CERN. ¿Escuchan el sonido del film? Sí, ¿no? Sí, se escucha. Sí. Sí. Este es el CERN. El CERN es una organización europea, o sea, está bancado por todos los países de la Unión Europea, más países fuera de la Unión Europea, como Suiza, que no está en la Unión Europea, y otros países, bueno, Inglaterra y Reino Unido, que no está en la Unión Europea, y también Israel y otros países más que participan del laboratorio. Es el laboratorio más grande del mundo, que está ubicado en Ginebra, a 100 metros. Ginebra está en el límite entre Suiza y Francia, del lado suizo obviamente, y está ubicado ahí el laboratorio este. Está a 100 metros debajo, por debajo tierra. Border, and above you is just one of the experiments at the Large Hadron Collider, itself the largest machine in the world. In a few minutes, we'll head up there, on that cherry picker, to see what happens when you smash particles together at close to the speed of light. Bueno, este es la última versión del laboratorio, que se llama LHC, que se llama Large Hadron. Hadron es un tipo particular de partículas elementales. Collider quiere decir colisionador. Hace precisamente chocar a las partículas y las hace chocar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. O sea, hay que hacer el gran secreto acá, es que cuanto más energía cinética tienen las partículas, más juntas pueden llegar una de las otras en el momento del choque, y más podemos saber sobre la interacción de esas partículas. Y entonces se aceleran a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. But before we do, let me show you what kind of kit you need to get things going that fast. So here we are walking along part of the long circular tunnel that houses the LHC. And that's it next to you. That is the Large Hadron Collider, that collection of magnets. It's a 27-kilometer long loop. There are 4 experiments on... Oops. Well, in the organization. About 101
we'll head up there, yeah, on that cherry picker, to see what happens when you smash particles together at close to the speed of light. But before we do, let me show you what kind of kit you need to get things going that fast. So here we are, walking along part of the long circular tunnel that houses the LHC. Bueno, como dice, la idea es acelerar partículas a una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Así se pueden reproducir condiciones en el laboratorio que eran cercanas a las condiciones que existían cerca a lo que se llama el Big Bang, o sea, el origen del universo. Y para eso se necesitan un montón de... Para conducir esas partículas dentro de los tubos se necesitan un montón de imanes, imanes que funcionan a muy, muy, muy baja temperatura, y se necesita, acá está diciendo, 9.600 de esos imanes, que son carísimos cada uno de esos imanes, y que además tienen que trabajar a muy, muy baja temperatura. And that's it next to you. That is the Large Hadron Collider, that collection of magnets. It's a 27-kilometre long loop. There are 4 experiments on the LHC and 10 accelerators in the complex, which together accelerate bunches of particles up to close to the speed of light. Each section in the tunnel performs a very specific function, from cooling things down to minus 271 degrees C, or focusing the beam, more specifically beams. Bueno, no importa, eso hay cuatro experimentos que están corriendo al mismo tiempo, son 27 kilómetros de longitud. Esencialmente hay imanes que tienen que trabajar a temperatura muy, muy baja. Por eso dice a menos 200, a temperaturas cercanas al cero absoluto, o sea, hay que refrigerarlos a temperaturas cercanas al cero absoluto, que son menos 273 grados centígrados, y después esos rayos de partículas, esos beams, ¿cómo se dice en castellano? Beams, haces de partículas, hay que enfocarlos para que hagan y llevarlos para donde uno quiere, que para eso se usan estos tubos, ¿no? Fly around the ring, because there are actually 2 pipes running in opposite directions, and that's so eventually you can smash the 2 sets of circulating beams together and create conditions similar to those at the birth of the universe. Entonces lo que está diciendo es que en realidad son 2 haces que están recorriendo el túnel en sentido contrario. Entonces después se los hace coincidir en un lugar para hacerlos chocar con energías que son muy altas, que solamente o se alcanzan en ese laboratorio o se alcanzaron antiguamente en el origen del universo. So, would you like to see what that looks like? Yes, I thought so. Me too. This cavern contains the CMS experiment, the compact muon solenoid, although there's nothing compact about it if you ask me. This is one of the places that helped to discover the Higgs boson. So, that bueno, big... Este es un solenoide que es como si fuera una bobina, pero bueno, no sé, acá ven un hombre, ¿no? Para que se den cuenta de la medida de esta bobina. Es un hombre, se llama, supuestamente esto es compacto, pero como verán las dimensiones son inmensas. Y dice, bueno, este es uno de los equipos que ayudó a descubrir la partícula de Higgs, que se descubrió hace poquito, hace apenas unos años, y a veces se la conoce como la partícula de Dios. A ver, bánquenme un segundito, que ya retorno. Bánquenme un segundito. Bueno, perdón, acá seguimos.
shiny pipe above you is connected to the tunnels that we were just in. And when the beams of particles are going fast enough, tiny adjustments are made to bring those two beams together until right here they collide. In an instant, the particles are smashed to pieces. And it's these even smaller particles that the CMS can detect. It's an enormous sensor that looks for the fundamental. Bueno, entonces esos rayos se los hace chocar, o sea, se los calibra bien para que justo choquen, y al chocar esas partículas producen un montón de partículas secundarias. Es como si fuera una reacción química nada más que a nivel de partículas elementales, ¿ok? Entonces hay partículas iniciales y después esas partículas chocan y se producen un montón de partículas después del choque. Donde siempre vale que la energía antes del choque es la energía después del choque, y la cantidad de movimiento antes del choque es la misma que la cantidad de movimiento después del choque. Esas leyes, por más que estamos ahora en el dominio de la física cuántica relativista, siguen valiendo, ¿ok? Por más que no son bolas de billar, son cosas más complicadas, esas leyes siguen valiendo. Building blocks of the universe. By using even higher energy collisions, the CERN scientists hope to find other particles and explain mysteries like dark energy and dark matter, which makes up 95% of the matter in our universe. This is big science performed on the tiniest of scales. Bueno, entonces ese es el más o menos el aparato, que es un aparato, bueno, como habrán visto, inmenso, donde trabajan en una cantidad muy, muy grande de personas, adentro y fuera de ese laboratorio como ayuda de los cálculos y todo lo que se ve. Esencialmente es que cuanto mayor es la energía que uno dispone para hacer chocar las partículas, más es lo que uno puede aprender. Como yo les decía, les conté en su momento, la relatividad nos dice que, bueno, siempre la energía se conserva, la masa no, pero si nosotros queremos producir partículas muy masivas, o sea, partículas que tienen mucha masa, como la masa es energía, para producir esas partículas muy masivas necesitamos mucha energía, porque si no, no tenemos, para que se conserve la energía, necesitamos al menos tener la energía, que es la masa de esa partícula, m por c cuadrado, ¿no? Entonces, cuanto más es la energía que tenemos, esto es un poco simplificado, ¿no? Pero cuanto más energía tenemos, y la energía tiene que ver con qué tan grande se hace el túnel, porque qué tan grande se hace el túnel tiene que ver con la velocidad que nosotros le podemos dar al haz. Cuanto más grande sea, mayor va a ser la cantidad de energía que tenemos, y más es lo que vamos a poder saber sobre el sistema. ¿Ok? En estos experimentos, que son experimentos que se llevan hoy en día, si bien no vale la ley de Newton para nada, igual vale la conservación del momento y la conservación de energía. Bueno, a ver, ¿qué más tenía? Bueno, a ver. Entonces, como dijimos, las fuerzas externas totales es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, si yo paso diferencial t para este lado e integro en el tiempo, o sea, si yo aplico una fuerza por un instante de tiempo... Profe, no está sí. compartiendo la pantalla. Perdón, gracias. A ver... Ok. Ahora sí, ¿no? Sí. Ok. Entonces, las fuerzas externas es la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Entonces, si yo integro esto, o sea, si le aplico una fuerza por un determinado tiempo, eso va a ser proporcional a la cantidad de movimiento. Entonces, ¿cómo varía la cantidad de movimiento? Es
la integral de la fuerza en el tiempo, y eso se llama impulso. O sea, si yo tengo una fuerza constante, cuanto más tiempo le aplique la fuerza, mayor va a ser la variación de la cantidad de movimiento. Eso se llama el impulso, que es una cantidad también vectorial. Bueno, otro concepto que vamos a ver, por ahí, a ver, lo vamos a ver, vamos a usar después, es el concepto de centro de masas. El centro de masas es un lugar, es una posición, que se define a partir de esta fórmula. Elijo cualquier sistema de coordenadas y defino la coordenada del centro de masa como la coordenada de la partícula 1 por la masa de la partícula 1 más la coordenada de la partícula 2 por la masa de la partícula 2 dividido la masa total. Vendría a ser como la distribución, es el lugar de la masa sería un punto que va a estar más cerca de la masa más pesada. Sería como una posición promedio de las masas. Va a estar más cerca siempre de la masa más pesada. Si las dos masas son iguales, el centro de masa va a estar equidistante de las dos masas. Pero si una masa más grande, va a estar más cerca de la masa más pesada. ¿Ok? Esta es la posición del centro de masas. Y el centro de masas tiene, bueno, cuando tenemos, acá es cuando tenemos dos masas y cuando tenemos muchas más, se define como la generalización trivial. ¿Ok? Es fácil demostrar, es trivial demostrar que si ustedes derivan esto respecto al tiempo dos veces, acá van a tener, fíjense, van a tener la derivada de x1 respecto a t dos veces, que es f1. Acá van a tener la derivada de x2 respecto a 2, que es f2. Y van a ver que les va a dar que son, que eso es igual a las... perdón. Acá hay una... Acá hay un error. Perdón. Que eso va a ser la masa total por la aceleración del centro de masas. O sea, si yo conozco las fuerzas externas, el centro de masas, que no necesariamente coincide con la posición de alguna partícula, se mueve como si fuera un punto en el que actúan las fuerzas externas. Después vamos a ver para qué se usa, pero en particular, si no hay fuerzas externas actuando sobre el sistema, fíjense que la aceleración del centro de masa es cero, y el centro de masa se mueve como si fuera una partícula libre, porque como no hay fuerzas externas, el centro de masa se mueve con velocidad constante. Bueno, a ver, yo quiero recordar esto matemáticamente, que después me va a servir para... Esto, lo que viene es matemática introductoria para lo que vamos a ver después. No sé, ¿tienen alguna consulta sobre lo que vimos de momento angular? ¿De momento, cantidad de movimiento? Yo no. ¿No? ¿Alguna duda? Por ahora tampoco. Bueno, entonces vamos a repasar estas definiciones. Esto es matemática, que creo que ya lo repasaron en la clase 0, pero por las dudas, así queda para la clase que viene. El producto vectorial de los vectores. El producto vectorial de los vectores es una operación que se hace con vectores. Tengo los vectores A y B. Entonces el producto vectorial se define de esta manera, que parece un poco extraña. O sea, esta es la definición. A ver si está bien escrita. Acá hay un error. A ver, esperen. Y Z, ZI, ZX, XZ. Acá hay un error. XBI, BX. Acá. Se define de esta manera. Y es otro vector. El producto vectorial de dos vectores es otro vector.
y tiene las siguientes propiedades. ¿Vieron producto vectorial, no? ¿Lo repasaron en la clase de 0 o no? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Sí. El producto vectorial tiene las siguientes propiedades. No es conmutativo, o sea, A por B no es lo mismo que B por A, sino que cambia de signo. El producto vectorial de A por B por A es 0, y por B también es 0. Eso quiere decir que el producto vectorial de A por B es, bueno, ahora vamos a ver qué quiere decir. Es distributivo, lo que no es conmutativo, pero es distributivo, o sea, A más B por C es A por B, A por C más B por C. Y además se puede demostrar que el producto vectorial de A por B es el módulo de A por el módulo de B por el seno de tita. Es decir, si dos vectores son paralelos, el ángulo es 0 y su producto vectorial es 0. ¿Ok? Y de la misma manera, si es 0 es porque son paralelos. Esto quiere decir que A por B es paralelo a A. Es decir, que A por B es perpendicular. Perdón, que... Sí, que... a ver qué quiere decir esto. No. Si A por B, esto es el producto escalar, por A es 0, quiere decir que A por B es perpendicular a A. Entonces, perdón, acá hay un ejemplo. Tengo dos vectores. Dos vectores siempre están en un plano, porque dos vectores siempre determinan un plano. El producto vectorial es perpendicular a ese plano, es este que está acá, y el módulo del vector es igual al módulo, es A por B por el seno de tita, que si ustedes, no sé si esto se acuerdan de la escuela, o del CBC, es igual al área del paralelogramo este que está acá. Si hay un ángulo acá, esto es igual al área del paralelogramo este que está acá. Es fácil de demostrar eso. Entonces, el vector A por B es perpendicular a A y B, y su valor es este que está acá, es el módulo de A por el módulo de B, por el seno del ángulo, que es este que está acá, y eso me da el área del paralelogramo. En particular, si A y B son perpendiculares, o sea, si θ es igual a 1, tengo un cuadrado y el área es A por B, ¿no? Si no, tengo que poner, para el paralelogramo, tengo que poner el seno del ángulo. Yo no sé si ustedes vieron determinantes. ¿Vieron determinantes ustedes o no? Sí. ¿Sí? Bueno, a veces el producto vectorial se anota como el determinante, este que está acá, es un determinante de una matriz de 3×3, donde en la primera fila se ponen los versores IJK, en la segunda se ponen el primer vector A, las componentes AX, AY, AZ, y en la tercera fila, perdón, se pone el vector, segundo vector. Si ustedes hacen este producto, este determinante, si resuelven este determinante, van a tener, este determinante es, ¿se acuerdan cómo se hace el determinante? Va a ser esto por el determinante este que está acá. O sea, va a ser en la dirección Y, voy a tener AI por BZ menos BI por AZ, que es AI por BZ menos AZ por BI. ¿Ok? Es lo que tengo ahí. Cuando hacen cuando desarrollan el determinante por esta fila, van a tener esto, pero ahora tienen que tener cuidado porque cuando desarrollan esta fila hay un -1, o sea, es -1 por esto, menos este por este. ¿Eso lo tiene más o menos claro o no? No sé qué tanto detenerme con esto o no. Hello. No, sí, sí, sí se ¿Sí? ve. Ok. Y cuando hago este término, el último término, tengo este por este, AX por BI, menos BX por ahí. AX por BI menos AI por BX. Es la manera fácil de acordarse cómo hacer el producto vectorial. ¿Ok?
Bueno, eso lo vamos a usar porque después vamos a definir una cantidad que vamos a usar después. A diferencia del momento que vimos hoy, que era m por b, vamos a definir este momento angular, que se llama momento angular, y involucra al momento lineal, y la definición es R vector, o momento producto vectorial con P. Y vamos a ver qué aplicaciones tiene esa cantidad, el momento angular, que es otra de las cantidades fundamentales de la física, junto con la energía y junto con el momento lineal. Pero preferiría dejarlo para la clase que viene, porque si no va a ser demasiado. Bueno, ¿preguntas? Ya entregaron una serie de problemas, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Y tuvieron ya les dieron ya la devolución o no? A mí Al no. menos, a mí no. Todavía Sí, no. más. Ok, bueno, voy a hablar con el jefe de trabajos prácticos para ver qué tal le fue. Bueno, ¿y en el laboratorio se entregaron algún informe? En la preentrega hicimos ayer y ahora el lunes es la entrega. Ok, perfecto. Bueno, estamos yendo de acuerdo al cronograma. Es medio corriendo, pero estamos de acuerdo a cronograma. Así que tener el resultado de la primera entrega me va a servir, de problemas me va a servir más o menos para entender cómo están trabajando. ¿Ok? Así que después voy a hablar con Diego. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre la materia, o alguna duda sobre lo que estamos hablando? Por mi parte, no. ¿No? Bueno, tengan en cuenta que si tienen alguna duda en particular, que algún problema que no entiendan, bueno, los problemas es mejor que los problemas de práctica mejor que se los pregunten directamente a Diego o a los ayudantes. Pero algún tema de los que estamos viendo en la teórica que no quede claro, me lo pueden preguntar o durante el momento que estoy dando o después, en estos momentos que quedan después de clase, me los pueden preguntar. ¿Ok? Bueno, si no hay más preguntas, cortamos acá. Y nos vemos mañana. ¿Ok? Hasta mañana. Bueno, Genial. listo. Gracias. Chao, chao. Mañana. Hasta mañana.